La palabra fundamentalismo puede referirse a algún movimiento islámico que propugne una estricta aplicación de la ley coránica a la vida social. También se puede inferir a un movimiento cristiano que se basa en la interpretación literal de la Biblia. También en otros casos se puede relacionar el fundamentalismo político, que no es menos común. Algunos ejemplos de libros comunes entre fundamentalistas políticos son Mi lucha, de Adolfo Hitler, y El libro rojo de Mao. El término además se le identifica con las corrientes antimodernistas de distintas religiones. El fundamentalismo es un concepto moderno que surge como reacción cuando la sociedad moderna empieza a guiarse por leyes humanas democráticas. El término nació a principios del siglo XX en el mundo occidental y rápidamente pasó a definir ideologías cristianas que, enarbolando la infalibilidad de la Biblia, pretendían un regreso a las posturas fundamentales del cristianismo, basándose en muchos casos en nociones reaccionarias. De ahí se ha extendido la denominación a otros muchos movimientos recientes de casi todas las religiones del mundo que predican en contra de la corriente principal de sus respectivos credos, aseverando que ésta se ha desviado de sus fundamentos o que se resisten a aceptar ideas progresistas que han sido admitidas por una gran parte de la comunidad. Ahora, el fanatismo religioso. En las religiones más influyentes y expandidas mundialmente se han podido ver actos de fanatismo desde la decadencia del Imperio Romano, por la cual los cristianos quemaron libros y estatuas por inmorales y fulminaron avances en literatura y arte. Las cruzadas fueron actos fanáticos e imperialistas que profundizaron en la disputa centenaria entre musulmanes y cristianos, combatiendo ambos en nombre de Dios durante la Edad Media. Otros casos contemporáneos a estas eran la no tan Santa Inquisición, herramienta de supresión de la herejía. En la actualidad, algunos actos fanáticos se han podido ver bajo acciones de grupos de la religión islámica, como los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cometiendo daños hacia otros ciudadanos que difieren de sus creencias. Generalmente se clasifica al fanático como una persona ignorante e ingenua con un razonamiento apenas suficiente para justificar y defender sus creencias mediante la agresión o juzgando a los demás como herejes. Políticamente, el fanático presenta cuadros de monomanías y comportamientos obsesivos, sin lugar a discusión, amparándose en la veracidad inquebrantable de una sola verdad, quizás escrita en un solo libro. El fanático no acepta consejos ni modificaciones, lo cual hace extremadamente difícil su evolución y cambio de mentalidad. Esta mentalidad puede además haber sido reflejo de un núcleo social en el que se ha exaltado el deseo de suprimir a los que se oponen a sus creencias y modo de ver la vida. El fanático se identifica con la causa que defiende, estos se alimentan del celo puritano y actúa como fiscal o juez de la verdad. La intolerancia religiosa. La persecución religiosa constituye un caso extremo de intolerancia que implica el maltrato, la violencia, la agresión persistente y provocar la muerte de un individuo o grupo religioso. Usualmente la persecución de esta naturaleza florece por la ausencia de tolerancia religiosa, libertad de religión y pluralismo religioso. La persecución en este contexto puede suponer agresiones, apedramientos, torturas, pena de prisión, ejecuciones injustificadas, negación de beneficios y de derechos y libertades civiles. Puede también implicar apropiaciones de bienes, destrucción de propiedades o incitamiento al odio, entre otras cosas. Libertad de expresión y culto religioso. En las democracias modernas generalmente el Estado garantiza la libertad religiosa a todos sus ciudadanos, pero en la práctica la elección del credo está dado generalmente por costumbres familiares y sociales, asociándose frecuentemente ciertas sociedades a ciertas religiones. Además, las situaciones de discriminación religiosa o intolerancia religiosa siguen siendo muy frecuentes en distintas partes del mundo, registrándose casos de intolerancia, preferencia de una religión sobre otras
y persecución a ciertos credos o a quienes no siguen ninguno. La libertad religiosa es conocida por el derecho internacional en varios documentos, como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 27 de este mismo pacto garantiza a las minorías religiosas el derecho a confesar y practicar su religión. De la misma forma lo hace la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 14 y el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el citado artículo 18 indica: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica y el culto y la observación. Muchas gracias.